Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy aquí tratando de desenredar este micrófono. Disculpen la demora, A mí me gusta empezar a la hora y estamos 2 minutos atrasados porque me atrasé un poquito con una sesión individual que tuve recién. ¿Cómo están? Vayan contándome cómo están. El tema de hoy está súper interesante. ¿Cómo están? Vayan contándome. Les decía que estoy tratando de desenredar este micrófono. Porque cuéntenme si se ve y se escucha bien, porfi. A ver, acá estamos. Micrófono. Quise empezar nomás. Eso, a ver. Acá estamos. Hola Paulina, ¿cómo estás Paulina? Qué rico verte, estar por acá conectados. Hola Andrea, Kirby, súper bien, ¿todo ok? Ya. Si se sigue escuchando bien, porque me acabo de poner el micrófono. Si se sigue escuchando bien, me cuentan en los comentarios, porfi, para poder arrancar con todo. Y ahora escribo, ¿se escucha bien? Bien, maravilloso. Hola a todos. Ya, ¿cuál era el tema de hoy? Eran los 3 niveles de conciencia. A ver, los 3 niveles de conciencia ¿para qué era? Para amarte de verdad. Era algo así, no sé si es exactamente el título de la canción, pero de eso es lo que iba a hablar, digamos. Ahí dejé el título, entonces, los 3 niveles de conciencia que necesitas tener para amarte de verdad. Bien, veo que ya están todos uniéndose, los saludo, les doy un abrazo acá a la distancia, decirles que es un día helado acá en Santiago de Chile, para quienes no viven en Santiago de Chile, y decirles que, como siempre, todos los miércoles estamos haciendo estas charlas, estos vivos, estos lives sobre expansión de conciencia, amor propio, sabiduría interior. ¿Ok? Entonces, como siempre les digo también, feliz de contestar todo tipo de mensajes, todo tipo de preguntas dentro del tiempo que tengamos disponible, 1 hora. Y si en ese tiempo no alcanzo, les pido desde ya las disculpas porque no siempre alcanzo a responder todo. Y todas las preguntas y comentarios que hagan, felices, esta es una comunidad abierta, la idea es generar una conversación en torno a estos temas y les pido que sea desde el amor y del respeto, ¿ok? Entonces ya, ahora sí comenzamos, los 3 niveles de conciencia que tienes que tener para amarte de verdad. Bien, les quiero contar algo que yo practico muchísimo en mi vida y que de verdad me ha dado muy buenos resultados para aceptarme, para amarme, para resolver problemas, ¿sí? En realidad me ha dado muy buenos resultados a ver, ya les voy a ir contando, pero es una técnica básicamente de ir pasando de un nivel de conciencia a otro. Esto es algo que yo les enseño a mis alumnos en el programa Amate a ti misma y que les quiero compartir el día de hoy para que primero lo entiendan y segundo lo puedan implementar. ¿Bien? Entonces, les decía que... Hola Félix, hay varios saludando. Peca Tardito. Ya. Hay 3 niveles de conciencia que todos tenemos, no es algo así como que haya que sacar del sombrero de mago, no, es algo que tú tienes, que yo tengo y que todas las personas tenemos, que son 3 niveles de conciencia. Lo que yo te voy a explicar son estos 3 niveles y de qué manera pasar de uno a otro y cómo entrenar esa habilidad, porque eso es lo que sí hay que entrenar, la habilidad de pasar de un nivel de conciencia a otro.
Vamos a imaginar, a mí me gusta dar ejemplos bien concretos para que quede muy, muy claro. Vamos a imaginar que la vida es una obra de teatro. Imaginemos que la vida es una obra de teatro donde, ¿no es cierto?, hay un escenario, el escenario es este espacio físico y donde sea que estés, y los personajes eres tú, soy yo y todas las personas que existen en este planeta, ¿ok? Todos somos personajes, entendámoslo así, como personajes de una obra de teatro, y esa obra de teatro se llama vida. Y como toda obra de teatro, hay un guión, ¿no es cierto?, que se sigue. Y acuérdate que el personaje en realidad es un actor que interpreta el personaje y tiene un guión que tiene que ir respetando y tiene que ir diciendo o haciendo las cosas según ese guión, ¿ok? Entendamos eso. Y hay también, si hay una obra de teatro, ¿no es cierto?, que se está actuando, que se está dando en este momento, también existen espectadores, ¿sí? Los espectadores, los observadores de esa obra de teatro. Ok. Entonces, vamos a entender, y di este ejemplo porque justamente cuando entendí esto, lo vi en mi canalización, cuando me llegó esta información, lo vi como una obra de teatro. Entonces está bueno ponerlo como obra de teatro. Hay un primer nivel de conciencia que es en el que las personas, la mayoría de las veces estamos, y casi todo el tiempo estamos ahí. Incluso me atrevería a decir que no sé, el 99,99999% del tiempo, si es que no nos trabajamos, si es que no desarrollamos esta habilidad que te voy a contar, estamos en ese nivel de conciencia, y ese nivel le vamos a llamar el personaje, el nivel de conciencia del personaje. Por eso, ya, ¿y cuál es ese nivel de conciencia? El personaje es el nivel de conciencia en el cual tú te estás identificando con tu cuerpo, con tu historia, con el lugar donde naciste, con las creencias que tienes, con las ideologías, con tu religión, con tu raza, con tu, bueno, no sé si dije nacionalidad, con tu familia, con el idioma que hablas, ¿sí? Con los traumas que vienes arrastrando, esas heridas emocionales que vienes arrastrando. El personaje es justamente el nivel de conciencia de personaje es como el personaje de esta obra de teatro, ¿sí? Todos los personajes en una obra de teatro tienen ciertas características, ¿no es cierto? A veces está el villano, a veces está la víctima, está el salvador, está, qué sé yo, el superhéroe. Hay muchos tipos de personajes en una obra, ¿sí? Entonces, el personaje es el nivel de conciencia en el cual tú crees que eres esto. ¿Qué es esto? El avatar, que hemos hablado bastante de esto en lives anteriores. El avatar es esto que te hace único o única. Es esta configuración única de características, de talentos, de maneras de percibir la realidad. Este cuerpo único que tienes, estas creencias que tienes, esta historia que vienes arrastrando que también te hace único o única, ¿sí? Esa configuración única es el avatar, y la conciencia de avatar es creer, cuando estás en la conciencia de avatar, es creer que eres eso, que eres el avatar. Eso es creer en el avatar, y si tú miras a tu alrededor y mírate a ti misma o a ti mismo, te vas a dar cuenta que la mayor parte del tiempo y casi todas las personas estamos creyendo que somos el avatar, ¿sí? ¿Quién eres tú? Yo soy, ¿qué diría Valeria en conciencia de avatar? Sería, yo soy Valeria, soy una mujer, soy chilena, vengo de una familia, qué sé yo, somos 4 hermanos biológicos, tengo 2 hermanastras por un lado y 2 hermanastras por otro, tengo 2 hijos, tengo temas no resueltos de estos tipos, y así
tengo una manera de percibir la vida, soy muy mental, pero me he tratado de conectar más con lo emocional últimamente. Eso es jurar que soy el avatar. Cuando yo hablo desde ahí, cuando yo hablo desde ese lugar, estoy con mi conciencia de personaje. No sé si por ahí se va entendiendo, espero que sí. Si van teniendo dudas, me van contando porque prefiero ir respondiéndolas en la medida que aparezcan, sobre todo en este live, porque si no entienden un nivel de conciencia, va a ser difícil que entiendan el otro. Entonces, el primer nivel de conciencia es ese, es jurar de guata, jurar, ¿no es cierto?, que soy el avatar, que soy esta historia, que soy este cuerpo, que soy lo que creo de mí. Eso es como creer que yo soy esta encarnación en esta vida. Esa es la conciencia de personaje, ¿ya? Ahora bien, ¿te ha pasado que de pronto tienes un problema, ¿sí? Tienes un problema, una dificultad, algo que te tiene muy agobiado, agobiada, y de pronto sucede algo un poco mágico, ¿eh? un poco distinto. Es como que no estoy hablando de desdoblamiento ni nada medio paranormal. Lo que estoy tratando de decir es, ¿te ha pasado que estás muy agobiado o agobiada con un problema y de pronto es como que te miras desde afuera? Te miras a esa persona que eres y dices, uy, que lo estoy pasando mal. O incluso te ha pasado que te pones como en una conciencia más de espectadora y dices, o de observadora y dices, que hasta reírme, incluso que te dé risa eso que está viviendo el personaje, así como, hoy que se está pasando rollo, o por Dios que lo está pasando pésimo, o se ahogó en un vaso de agua. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Ahí dice Ana que sí, Beita dice que sí, me veo así, conciencia observadora. Bien. Uy, por acá había una pregunta. Voy a responder esto que dice Andrea Lorena. Ella dice, sería creer que somos esas marcas, esa historia, eso que me sucedió o tal cosa que nos superó. Exacto. Andrea, es como creer que tú eres lo que te ha pasado y que estás determinada por lo que te ha pasado y que solo puedes ver desde este cuerpo, desde esta historia, desde este personaje. A eso me refiero con la conciencia de personaje. Ahora, con lo que acabo de mencionar, es otro tipo de conciencia que es la conciencia de observadora o de observador, ¿sí? ¿Qué es esto de que tú te sales? Imaginemos, volvamos al ejemplo de la obra de teatro. La vida es la obra de teatro, el personaje es el que está sufriendo, ¿no es cierto?, por ese problema que está teniendo, y en la conciencia de observador sería el espectador, el que está acá mirando, sentado, ¿no es cierto?, mirando esta obra de teatro, cómo el personaje sufre, pero el observador entiende que es una obra de teatro, ¿sí o no? El observador puede entender que lo que le está pasando al personaje es parte de un juego, es parte de una obra, es algo que se está tomando muy en serio, ¿sí? Y puede desde acá tomar una distancia emocional, ¿sí? Si bien el espectador o el observador puede empatizar con el personaje, puede decir, chuta, lo está pasando mal. Por ejemplo, si el personaje fuera Valeria, ¿sí? Lo está pasando muy mal, Valeria. Está sufriendo. ¿Qué lata que lo esté sufriendo, ¿no? O sea, qué lata que, o sea, qué pena que podría estar viviendo otra cosa, pero está enfrascada en esa situación. Lo está pasando pésimo. Pero el observador o el espectador es capaz de entender que es una obra y que en algún momento se va a acabar esa situación. Entiende que todos los procesos y todo lo que le pasa al personaje tiene un límite de tiempo. Nada es permanente. Entonces, como entiende eso, dice, bueno, en algún momento, igual es una obra de teatro, esto se va a acabar y el personaje Valeria le pasará otra cosa después, ¿sí? Depende de lo que diga el guión. Y ahí vamos a dar al otro. Entonces,
el observador, la conciencia de observador es cuando te puedes mirar desde afuera y eso, solo por el hecho de hacer eso, inmediatamente pones una distancia emocional con lo que le está sucediendo al personaje. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando pones una distancia emocional, dejas de tomarte las cosas a lo personal, ¿sí? Entiendes que hay más. También lo otro que sucede en la conciencia observador es que puedes ver desde más afuera la situación y puedes ver como observador aspectos que están incidiendo en lo que le pasa al personaje que desde el personaje no son posibles de ver, ¿sí? No son posibles de percibir o identificar. Pero desde el observador dice, ella cree que qué sé yo, el personaje Valeria cree que su marido, la discusión que tuvo con su marido y lo que dijo él significa que él no la quiere. Pero en realidad yo lo miro desde afuera y el marido tuvo un día complicado, dijo algo que ella interpretó como que no la quería, pero no es que no la quiera. En realidad hay otros factores que ella no está dimensionando desde la conciencia de personaje. Como el observador pone una distancia emocional y al mismo tiempo puedes ver más aspectos de la realidad. Déjenme ver preguntas porque esto tiene que quedar muy, muy claro. Ana dice, lo viví hace poco, veía desde esa perspectiva de observadora entonces por primera vez y luego se fue y ahora me siento perdida de nuevo. Ya, Ana, estás en el mejor lugar porque ahora vamos a hablar justamente de cómo transitar de una conciencia a otra. Lo otro, Chulita dice, a mí me es fácil verme desde afuera. Súper, entonces tienes esa capacidad más desarrollada. Hay personas que las traen más desarrolladas que otros, pero todas son entrenables, así que no se preocupen de ponerte como observadora. ¿Cómo es posible alcanzar ese nivel? Vamos de a poco, no hay nada, Nené Said pregunta eso. No hay nada del otro mundo, de verdad, esto no requiere ni siquiera meditar, es algo muy simple que ya lo vamos a ir viendo. Andrea, primero quiero que entiendan muy bien los 3 niveles de conciencia. Andrea dice, muchísimas gracias, yo estudio profesorado de teatro hace 4 años y realmente me sirve este ejemplo. ¡Bien! Sincronías de la vida. Más que yo vengo también en un camino de despertar de la conciencia en base a un dolor profundo. Bien. Hola Valeria, muchas gracias. Chuchuchum. Mai dice, cuando estuve mal me obligaba a hacer ese ejercicio de ponerte como observadora. Maravilloso. Ya, súper. Entonces, tenemos el nivel de conciencia del personaje, que es el que se jura de guata, que es la vida, que es lo que cree, que es su historia, que todo lo que había dicho, y lo pasa pésimo porque en general el personaje, la conciencia de personaje, ve al otro como separado. Eso implica que funciona mucho desde el ego, la conciencia de personaje, se toma las cosas a lo personal, cree que el otro le hace daño o le hace cosas, en vez de verlo con mayor neutralidad. Está en la conciencia de personaje, actúa mucho en función de etiquetar, de enjuiciar a los demás y a sí mismo. Es una conciencia en la cual suele suceder que se siente muy víctima el personaje, muy víctima de las circunstancias, que las cosas me pasan, es que yo no sé por qué estoy acá, en esta vida, cuál es el sentido de la vida, y las cosas suceden, y cree en la mala suerte o en la buena suerte, o que Dios es bueno o que Dios es malo, que es la misma cuestión. Muy regido por los términos morales de esto es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, y las cosas tienen que ser así. El personaje siempre, la conciencia de personaje siempre está tratando de calzar en un modelo o en un molde para poder en el fondo cumplir sus propias expectativas de cómo debe ser una buena persona. Y también trata de cumplir las expectativas que él o ella cree que tienen los demás.
para sentirse valorado o valorada. O sea, la conciencia de personaje, de verdad, sufre todos los días un poquito. Hay días mejores que otros, pero siempre está sufriendo aunque sea un poquito. ¿Ok? Bien. En cambio, la conciencia de observador es una conciencia que se entrena, que a veces sucede espontáneamente. Me imagino que a todos ustedes que están escuchando ahora este live les ha pasado que espontáneamente se han visto como observadores de una realidad. A mí me pasa automáticamente ponerme como observadora cuando estoy en multitudes. ¿Por qué? No sé, pero siempre. Y de hecho, no es tanto que me cuesta volver al personaje, porque y no puedo volver al personaje cuando estoy en multitudes. Estoy tanto de observadora que termino no disfrutando. O sea, estar en la conciencia del personaje es maravilloso. A eso vinimos, ¿sí? El personaje finalmente es el que disfruta, no el observador. El observador puede observar con distancia emocional y ver más aspectos de la realidad, ¿no es cierto? Y puede decir, esto está bonito, pero es el personaje el que siente ese disfrute o el sufrimiento, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante vivir el personaje, ¿sí? Y por eso les decía que yo a veces me da rabia que me pongo como observadora cuando estoy en muchas multitudes, porque no puedo disfrutar del momento. O sea, yo no sé lo que es disfrutar un recital de música, ir a un estadio. Son cuestiones que al final me terminan como estresando. Pero bueno, esa soy yo. A lo que voy es que como el observador, tratando de decirte que el observador no es el que más disfruta, al contrario. Pero ayuda porque lo que te permite esa conciencia observador es ver más aspectos de la realidad que no puede ver el personaje y tomar una distancia emocional para entender más qué le está pasando al personaje. ¿Ok? Tercer nivel de conciencia. ¿Cuál será? ¿Qué creen ustedes que es el tercer nivel? Tenemos el personaje, el espectador. Acuérdense el ejemplo de la obra de teatro. ¿Cuál será el tercer nivel de conciencia? Yo sé que acá hay alumnas del programa Amate a ti misma, así es que no me fallen, chiquillas, ¿cuál es el tercer nivel de conciencia? ¿Cuál será el tercer nivel de conciencia que no lo he mencionado hasta ahora? Cuéntenme. ¿O cuál ustedes creen que será? Ya, Beita, muy bien. Muy bien, más nudos Chile. Ya, bien. El tercer nivel de conciencia es el del guionista. Guionista. El guionista es un nivel de conciencia que sabe, pero así con una certeza absoluta, que tú eres creador o creadora de tu realidad. El guionista es el que se sabe, es una conciencia donde tú te sabes poderoso o poderosa, que sabes que eres el todo, que eres literalmente Dios proyectado, que decidió proyectarse en esta posibilidad de avatar, en este personaje, para experimentar ese personaje y de esa manera poder reconocer algunas cosas de sí mismo. O sea, en el fondo, el guionista es esa parte de ti que sabe que viniste a hacer a este mundo, de qué sentido tiene la vida, es esa parte de ti que se siente completa, que sabe que la vida es un juego, que el juego va a continuar y que la vida en el fondo va a seguir continuando aun cuando dejes este plano físico y desencarnes. El guionista es esa parte de ti que sabe que es el todo, que no hay duda de eso, que de alguna manera tiene todas las certezas, toda la sabiduría universal, que es esa parte que te habla a través de la intuición, es esa parte que te habla a través de, ¿cómo decirlo? Hay gente que le dice intuición, pero a mí me pasa, no sé cómo te pasará a ti, yo sé que a todos somos distintos, avatares distintos, pero a mí me pasa que es como que de repente llegan, como una idea que se planta en mi cabeza y que sé que es totalmente verdad, que ni siquiera tengo la necesidad de comprobarlo, ¿sí? Sé que es verdad.
cualquier cosa. Yo sé que hay personas que les pasa con confiar en un otro o creer o decir, esta solución racionalmente pinta muy bien, pero me huele mal, ¿sí? Pero también a mí me pasa con verdades universales, como es obvio que una persona tiene que sentir el dolor para sanarse. Es como obvio. Pero no es algo que haya leído en un libro, no es algo que no sé, que me lo transmitieron mis padres, nada, sino que literalmente es algo que se instala en mí y eso es una verdad. Entonces, una manera de operar esta conciencia de guionista es a través de la intuición, pero no es la única. O sea, no tienes que esperar a que ojalá espontáneamente se alineen los astros para que en el fondo tener una intuición. Tú puedes entrenar el estar en la conciencia de guionista, así como la conciencia de observador. Tú puedes entrenar eso. Y cuando tú estás en la conciencia de guionista, bueno, primero tienes, para llegar a esa conciencia, en algún nivel, tienes que creer que eres un ser divino. Por lo menos un ser divino, ¿ya? Si te cuesta creer que eres Dios, ok, pero por lo menos que eres un ser divino, que eres un ser espiritual viviendo una experiencia física. O sea, por lo menos para tener esa conciencia guionista, tienes que creer que eres poderoso, que eres poderosa y que eres creador de tu realidad. Es el mínimo. Pero creerlo de verdad, no como, sí, me hace sentido, podría ser. No, tiene que ser algo que es así, aun cuando te cueste llegar a ese nivel de conciencia y estés casi todo el tiempo en el del personaje, tienes que poder creer eso. Y eso en general se cree cuando experimentas esa totalidad, cuando te experimentas como divinidad, cuando experimentas tu verdadera esencia. Bueno, eso es una de las cosas que trabajo en el programa y es un proceso, no es algo que 3, 2, 1, ahora experimenta tu conciencia, no es llame ya y no es comida rápida, es un proceso, no puedo abordarlo acá en un live, es un proceso y por eso lo trabajo en los programas, pero lo que sí te puedo decir es que se puede hacer totalmente dirigido y consciente. Tú puedes no solo entender quién eres realmente como divinidad, sino que además puedes experimentar esa verdadera esencia. Y es maravilloso cuando eso sucede. Ya, a ver. Es que hay muchas preguntas ya, pero quiero contestar las que están relacionadas con lo que estoy diciendo ahora. Beita. Eres un ser divino, libre, poderoso, manifestador, creador de tu realidad. Exacto. Cuando tú de verdad crees eso, no porque somos New Age y buena onda. No, de verdad creo eso y lo he sentido. Y por eso es tan importante experimentarlo. Porque yo sé que la Bea lo ha experimentado porque está en el programa. Amate a ti misma. Entonces, cuando realmente sucede eso, es mucho, o sea, ir al nivel del guionista es mucho más simple. ¿Ok? No digo que sea así automático, hay que entrenar, como todas las habilidades, es como un músculo que hay que entrenar. Ahora, ¿qué es lo interesante del nivel de conciencia de guionista? Que como guionista y creador de la realidad, el guionista, voy a hacer una recapitulación. El personaje lo está sufriendo, lo está pasando mal, conciencia de personaje. Luego la conciencia observador lo mira más desde afuera, toma distancia emocional, entiende que hay más aspectos que están involucrados en este dolor o en este sufrimiento o en este acontecimiento que este personaje lo interpretó de tal manera y está sufriendo a raíz de eso, ¿ok? Ve más aspectos. Y luego el guionista dice, ya, ok, el personaje siente, el observador observa, y yo como guionista puedo decidir cómo yo quiero que se sienta el personaje y cómo yo quiero que interprete esa situación el personaje.
el guionista es todopoderoso. Literalmente es el todopoderoso. Entonces, como el todopoderoso puede escoger libremente si sabe que es una obra de teatro. Sabe que es una obra de teatro. Que el pobre personaje se está haciendo un dramón de algo que no hay. ¿Sí? Y que como guionista dice, a ver, perfecto, a ver, ¿cómo quiero que se sienta el personaje Valeria, que está destruida, que cree que el marido no la quiere, interpretó eso porque tuvieron una discusión, manso drama, ¿no es cierto? ¿Cómo quiero que se sienta? Es que yo creo que ya basta de tanto sufrimiento y tanto, ¿no es cierto?, machacazo. Es el momento que Valeria descanse, disfrute de la vida y empiece a sentirse merecedora de amor. No, ya basta con esto de que está mendigando amor en sus relaciones de pareja y cualquier gesto lo interpreta como que es terrible y está todo mal y no la quieren y no la valoran. No, es el momento de que Valeria se sienta mejor, que disfrute de la vida, se sienta merecedora y se otorgue los descansos que correspondan. Dicho y hecho, eso es lo que hace la conciencia de guionista. Y luego, vuelves a la conciencia de personaje, porque finalmente a eso viniste a experimentar como el personaje. El guionista no puede experimentar, el observador no puede experimentar, y tú viniste a experimentar en este plano físico, si no, no tiene sentido que hayas encarnado en esta vida, ¿ok? Entonces, luego el personaje, que te diste toda la vuelta, luego el personaje efectivamente se siente merecedora, disfruta de la vida y se da el descanso tal como lo decidió la conciencia de guionista. Ahora bien, ¿cómo pasar de algo a otro? Primero te quiero decir que lo más importante es respetar los tiempos, porque suena muy tentador que apenas haya un problema, un problemita, ¿no es cierto? Algo que te conecte con dolor, apenas haya un problemita, inmediatamente irte a la conciencia de observador. Ojo, tiene que ser así, paso a paso. No puedes pasar, no recomiendo, porque entre que es difícil y se van a complicar y creo que es importante el paso a paso, es respetar este paso a paso de primero conciencia de personaje, después conciencia de observador y finalmente conciencia de guionista para volver a la del personaje. No es del personaje al guionista. Ahora, aunque suene muy tentador, apenas tengo un problema y no quiero sentir dolor, porque el ego no quiere sentir dolor y le tenemos mucho miedo al dolor físico y emocional, es muy tentador decir, ya, inmediatamente vamos a la conciencia de observador, porque el observador pone distancia emocional y ya deja de sentir y es como tranquilo. No, porque tú viniste a experimentar. Entonces, si tú no sientes ese dolor que estás sintiendo, dolor emocional, es que en general es el emocional, que le hacemos mucho el quite, y lo otro lo hacemos con medicamentos para aliviar el dolor físico. Pero cuando estás con dolor emocional, angustia, tristeza, rabia, frustración, impotencia, etc., cuando estás con un dolor emocional, si tú no lo sientes, no te permites sentirlo por distintas razones, ya sea porque te vayas a la conciencia de observadora, ya sea porque elegiste algún mecanismo que yo les digo los mecanismos adictivos para dejar de sentir, para no sentir el dolor o para aliviar ese dolor. Exceso de trabajo, videojuegos, redes sociales, ¿qué más? Comer, exceso de ejercicio, sexo, comprar, o sea, fiestas, no sé, pero es como si tú escoges un mecanismo para salir del dolor, ya sea cual sea, incluyendo este estado de conciencia de observadora, ese dolor persiste. Lo que tú resistes, persiste. Eso es un dicho literal. No desaparece porque no te permites sentirlo. Ese dolor va a persistir en ti. Y va a persistir, adivina hasta cuándo. Hasta que te permitas sentirlo.
y lo que ocurre es que se van acumulando estos dolores emocionales, se van acumulando, y después, como realmente un globito, ¡puc!, a una cosa pequeña se desata. Puede desatarse tipo catarsis emocional, se puede desatar también como una enfermedad o síntoma físico. Entonces, no desaparece. La emoción es energía. Todo es energía en este universo. Y como energía nunca se puede destruir. Lo que sí puedes hacer es liberarla, transmutarla, hacerte cargo, sentirla, pero no puede desaparecer. No porque tú te hagas el loco o la loca y que esto no está y haciendo, no va a desaparecer. Y yo sé que esto opera muy a nivel inconsciente, que no es como, no voy a sentir este dolor, entonces me voy a poner a trabajar. No, en realidad lo que sucede es que sientes esta cosa y ya, me acordé que tengo que trabajar. En realidad sí opera. Pero mientras más te observes a ti mismo o a ti misma y entiendas este mecanismo, yo te sugiero que con miedo y todo el dolor te permitas sentir. Porque si no estás acumulando y después o llega la catarsis o llega la enfermedad, pero algo definitivamente va a llegar. ¿Ok? Entonces, permítete sentir ese dolor, sumergirte sin juicios, sin aceptándolo, sin decir esto, el dolor es malo, sin decir es malo llorar o es malo sentir o lo que sea. Permítete sentir ese dolor, te sumerges y créeme que cuando uno se sumerge lo que sucede es que es más rápido. Uno cree que se va a quedar pegado en ese dolor y así como arrastrando en el suelo del sufrimiento. Y no pasa eso. Cuando tú lo aceptas sin juicio y dices, yo me voy a meter y voy a indagar y voy a sentir, es rapidísimo. Pero tienes que permitirte sentir. Ahora, cuando termines de sentir, ahí yo te recomiendo saltar al nivel de conciencia de observador o de observadora. Y ese nivel de conciencia es súper potente porque ahí justamente ocurre la distancia emocional y puedes entender más aspectos de lo que está pasando ahí alrededor. El nivel de conciencia de observador te permite hacerte preguntas del tipo, ¿pero por qué el personaje lo está pasando tan mal? ¿Por qué? Ah, porque pensó esto. ¿Y por qué pensó esto? Ah, porque interpretó esta situación de esta manera. Ajá, o sea, se ahogó en el vaso de agua. ¿Y por qué la interpretó de esta manera? Ah, porque la interpretó de una manera igual a como la interpretaba de niña. Entonces, cuando era niña, el papá hacía algo parecido, la interpretaba así, creía que no la querían, entonces ahora, frente a una situación, comillas, similar, interpreta de una manera parecida y conecta con esta idea de que no es valorada. ¡Ajá! O sea, ese análisis no lo puede hacer el personaje. Ese análisis solo puede ocurrir con una distancia emocional, pero ya te permite sentir el dolor. Entonces, ya tienes algo totalmente ganado, ¿sí? ¿Cómo llegar al nivel de conciencia observador? De verdad que es pura intención, no hay que hacer nada. Tú tienes que decir, quiero y me permito observarme a mí misma o a observarme a mí mismo. Y ¿qué está pasando acá afuera? Si yo estuviera afuera, incluso puedes imaginártelo, si yo estuviera afuera mirando esta situación, ¿qué es lo que puedo ver que quizá el personaje no puede ver? Solo haciendo esa imaginería que es de segundos, ese ejercicio mental, decidiéndolo, porque no hay otra manera que decidirlo, no puedes esperar a que te pase espontáneamente, pero casi no pasa espontáneamente. Entonces, cuando tú lo decides, y la fuerza de la mente es gigante, así que sí puedes hacerlo, créeme que puedes hacerlo, y mientras más te acuerdes de que puedes hacerlo, lo vas a hacer más, y más práctica, más fácil. De verdad que es muy sencillo. Pero necesitas hacerlo. O sea, no hay atajos acá. O lo haces o no lo haces. Punto. Entonces, cuando tú te pones como observador, observadora, puedes entender muchas más cosas. Solo necesitas hacerlo. Ahora, cuando estás de observador y entendiste esta situación, que ojo, no creas que esto dura horas. Dura minutos, si es que, de verdad, y cada vez dura menos si lo practicas, si practicas estos saltos de conciencia. Pero una vez que tú ya observaste esto, dices, ok, ahora quiero decidir, y ahí te vas al del
conciencia del guionista, y otra vez, intención. Es solo intención, nada más que intención. Tú decides cómo quiero que se sienta este personaje. ¿Cómo quiero que interprete esta situación? Que reinterprete, porque ya la interpretó de una manera espantosa. ¿Cómo quiero que reinterprete esta situación? ¿Qué quiero que piense este personaje de sí mismo, de sí misma o del otro? ¿Y cómo quiero que se sienta? Y ahí, cuando decides eso, tal cual, imaginando que eres el guionista de esta obra de teatro, dices, me gustaría, ya ahí, si había distancia emocional con el observador, imagínate con el guionista, es como, la vida es un juego, la vida está pasando, me gustaría que esta persona se sintiera así, y acá es cosa de llegar y pedir. O sea, no hay limitaciones, no hay como, es que no puedo pedir que disfrute de la vida, porque no hay nada que disfrutar. No, eso lo pensaría el personaje. Si estás pensando así, todavía hay conciencia de personaje. Pero si estás pensando, esto es como tener una hoja en blanco y literalmente escribir lo que tú quieras. Lo que tú quieras, ¿sí? Cómo quiero que se sienta, cómo quiero que interprete y qué es lo que yo quiero que crea de sí mismo y del otro si es que hay un otro involucrado en la situación. Punto final, no pasa nada. Y cuando tú decides eso, pero es importante creerte todopoderoso, si no va a ser re complicado que llegues a ese nivel, puedes intentarlo, pero ayuda mucho experimentar tu verdadera esencia. Cuando terminas de hacer eso, decides, vuelvo al personaje. Te sumerges nuevamente en el personaje y dices, ya, pues entonces, a disfrutar de la vida, lo que sea que haya decidido el guionista, a disfrutar de la vida, a hacer otra cosa, a descansar, a centrarme en mí, reinterpreto esta situación y en realidad no pasó lo que yo creí que había pasado, ya entendí que había más aspectos involucrados y quise interpretarla de esta otra manera. Ese juego, me tomé, 44 minutos en decir esto. Ese juego es mágico. Es mágico, mágico, mágico. En ese orden, que te lo acabo de decir, de esa manera, y respetando el tema de pasar por cada uno de los niveles de conciencia, y primero, que el personaje sienta, que lo sienta todo, lo bonito, lo malo, lo feo, todo, lo que tú crees que es bonito y malo, porque lo bonito y malo solo existe en el nivel de conciencia del personaje, no existe en el de observador y menos en el del guionista, ¿ok? Ya, ahora sí respondo preguntas. Chan. Ay, ¿dónde quedé? Me estoy yendo atrás y no sé si... Ya respondí el cómo lograr ese nivel de conciencia, el cómo verse desde afuera también lo respondí. Ok. A ver. Ajá, veamos. Ok, esto ya lo vi. Me sucede. El director. Bueno, Marcela, tú decías el director. También puede ser el director. Puede elegir qué pasa en esta obra de teatro. Somos parte de un todo, intuición. A ver. ¿Cómo diferenciamos, dice Estela, la intuición de los pensamientos de la mente? Estela, hay un live donde expliqué esto, pero hice un live para explicar esto. Te recomiendo verlo. Creo que se llama ¿Cómo diferenciar la voz de tu ego de la voz de tu conciencia? Búscalo en nuestro IGTV o IGTV, como quieras decirle, y ahí lo vas a encontrar. Quiero entrenarlo. Ok. Mai dice, como piensas, sientes, vibras, como vibras atraes. Tal cual. No lo había visto así, es hasta divertido, dice Yasluana. Es que es muy divertido. Sí, cuando tú empiezas a utilizar la mente a tu favor, porque en general la mente es un sentido, míralo, piénsalo como un sentido más, como la vista, el olfato, porque lo que piensas no es verdad. Yo puedo pensar que soy una estúpida y eso no es verdad.
Y no es verdad porque yo soy el todo. Lo que literalmente soy es el todo. Entonces yo puedo pensar que esa persona es mala, pero no existe ni lo bueno ni lo malo. Entonces tú puedes ahora usar la mente a tu favor y empezar a jugar con estos niveles de conciencia, así como una obra de teatro. De verdad que es fácil si lo ves de esa manera. Un niño podría hacerlo. Sin duda que lo podría hacer. Andrea dice, claro, el tema es ese, yo siento que me pierdo, me sucede que sigo en un proceso de sentir el dolor, no anestesiarlo, entonces vivo varios altibajos. Ok, y no hay nada de malo vivir en altibajos. No hay nada de malo, lo que pasa es que es el ego que tiene tanto temor a vivir altibajos. Ahora, si tú estás creyendo que el dolor es malo, lo etiquetas como algo malo o lo etiquetas como algo insano o como algo peligroso, amenazante, algo desgastante, por supuesto que vas a pasarlo mal. Pero si tú dices, este es un dolor que tengo y lo voy a sentir, me permito sentirlo, sin juicio, sin nada, me sumerjo y listo. Y ni siquiera te esforzaste, porque no hay que esforzarse en sentir el dolor. El dolor está, lo siento, sin juicio y listo, sales. Lo que desgasta emocionalmente es creer que eso es algo malo, es resistir, es todo el ejercicio de resistirte a sentir. Eso es lo que te produce más cansancio y más dolor también, más sufrimiento. Empezaré a escribir el libro que quiero para mi vida. Muy bien, Yasluana, maravilloso, sé la guionista. Ana dice, sí, eso me está pasando, al fin claridad, ya me estaba volviendo un nudo. Beita, lo que resistes persiste, más nudos dice, sorry la pregunta, vale, pero ¿cómo se siente un dolor? Estoy muy acostumbrada a guardarme todo. Sintiendo. No, acá no. Yo sé, entiendo desde dónde haces la pregunta, pero todo va en una decisión. No hay atajos. Todo va en una decisión. Y la decisión es, me permito sentir este dolor. Y para eso, antes tienes que tomar conciencia de cómo estás tú. Corporalmente, el cuerpo siempre te va a avisar. Por ejemplo, quería decirle algo a mi jefe y no se lo dije. Y siento algo acá, como una tensión. No es algo grave, no es algo así, no es un dolor, no es algo como que voy a ir a urgencias, digamos. No es un dolor agudo, no. Pero es una molestia. Cuando tú le pones atención a tu cuerpo, te das cuenta que esa sensación te está diciendo algo. Ahí hay cuando hay tensión, cuando hay dolor, cuando hay molestia e incluso cuando hay incomodidad, eso es algo que tienes que atender porque ahí hay una emoción. Siempre hay una emoción, ¿sí? Entonces tú dices, ¿qué estoy sintiendo? Y te permites sentir más y te concentras en esta zona y te permites sentir eso y dices, y me voy a sumergir conscientemente en este dolor, ¿sí? En esta incomodidad o tensión o lo que sea. Me sumerjo y lo siento y lo quiero sentir todo y lo quiero sentir intensamente. Y sin juicio, sin que es malo, lo sientes y en algún momento se va a liberar. Se va a liberar. En general eso es rabia, por no decir, ¿ya? Pero se va a liberar. Bien. Es muy personal como cada uno lo siente, pero aceptarlo es el primer paso. Correcto. La mente es extraordinaria, dice Beita, sí. Qué buen tema y qué difícil. En realidad, es como todo. Es difícil caminar. Aprender a caminar es difícil para un niño. No creo que el niño ande pensando, voy a tener que aprender a caminar. Eso es algo titánico, no, es muy difícil. Simplemente lo hace. Y lo hace hasta que se perfecciona y se cae y hasta que logra caminar y después saltar y correr. Esto es lo mismo, no pasa, es como todo, ¿no? Que habilidades, manejar, andar en bicicleta, esto es otra habilidad, solo que es una habilidad mental. Aprendiste a sumar. Bueno, no es muy distinto esto, es una habilidad mental que tú puedes usar a tu favor.
Liliana Buco, ¿el papel de personaje puede durar varios días? Liliana, puede durar años, casi toda la vida. Hay personas que viven en el personaje y así por esas cosas de la vida, porque yo creo que ya el nivel de conciencia de guionista les dice, por favor, toma conciencia, de pronto les llega una intuición que tampoco les van a hacer caso. O sea, hay gente que vive en la conciencia de personaje. ¿Puede generar dolor de cabeza esas transiciones? Si tú lo tomas como un deber y un esfuerzo, por supuesto que puede tomar que te va a doler la cabeza o podría hacer que te duela. Si tú tomas esto como un juego, como ahora voy a saltar, así, te imaginas la obra de teatro y ahora me pongo desde acá el espectador. No. Es como si yo te preguntara, ¿te duele la cabeza? ¿Te podría doler la cabeza si multiplicas algo y lo piensas mentalmente? Quizás, si te esfuerzas mucho, quizás sí. ¿Ok? ¿Qué pasa si el personaje vuelve y no le hace caso al guión? Es que no pueden no hacerle caso, porque el guionista decide, y siempre decide qué hace el personaje. Lo que sucede que cuando la conciencia del guionista no está activa, ya que es la mayor parte del tiempo, el que decide cómo interpretar las cosas, qué sentir y todo eso, adivina quién es. El ego. El ego lo va a hacer si no lo hace el guionista. Entonces, cuando el guionista decide, no le queda otra al personaje que acatar. ¿Ok? El verse desde fuera y el guionista dura poco tiempo. Sí, en general empieza a durar más tiempo en la medida que lo practicas, pero basta con poco tiempo para tomar decisiones como guionista o para observarte desde afuera. Lee Proboste, un manipulador emocional, ¿podría lograr verse desde fuera y darse cuenta que está enfermo y que le hace daño a otra persona? Podría, si quiere, como todos. ¿Qué pasa cuando son infieles? Ahí me perdí, totalmente me perdí esa pregunta. Ahí sí que no sé cómo responder eso, no sé a qué te refieres, abuentos. Bien, ¿qué les pareció el tema de hoy? Pues, ¿creen que pueden aplicarlo a su vida? ¿Será muy complejo esto de imaginarse una obra de teatro y de pronto cuando estoy en un problema acordarme que vi un live donde había una obra de teatro y que puedo ponerme como espectadora y después como guionista? ¿Será posible o no? Cuéntenme ahí. ¿Será posible? ¿O es algo así, una tarea titánica, imposible, de otro nivel, que requiere habilidades, no sé, supernaturales, digamos, ultrasensoriales? Dice que sí, ayuda a trámite online. Ya, que sí, muy bien. Lorena dice que sí, bien Lore, muy bien. Sí, súper posible, dice Kirby. Bacán, qué bueno, me encanta, gracias. Dice Andrea, bien. O sea, eso es. Te acabo de entregar una herramienta para poder avanzar en tu vida, no quedarte pegado o pegada, para decidir, para crear la realidad que quieres, para empezar a ver el problema como oportunidad. Esto es poderosísimo. Poderosísimo. Y yo es algo que aplico, o sea, no te estoy entregando algo que lo leí de pronto, no, es algo que sé que sirve y funciona. Y que lo han aplicado alumnas y sé que sirve y funciona. Entonces por eso también te lo quería entregar. Es algo sencillo, pero es algo que si tú lo pones en práctica, de verdad que vas a ver resultados distintos. Van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas porque tú vas a cambiar, porque el guionista va a decidir cómo quiere que cambie ese personaje y que se permita ser y que empiece a entender que finalmente, como te decía, la vida es un juego, es una obra de teatro. Hay que ponerlo en práctica, por supuesto, Marcela, que sí. Más Nudos Chile dice, sencillamente espectacular, estoy en el primer nivel y me cuesta mucho, pero decidí comenzar a trabajar en el cambio, maravilloso.
Si es posible, supongo que todo necesita una práctica. Así es, si se puede, dice María Eugenia. Es una herramienta muy poderosa, me encantó, dice Kirby. Sí, seguro, es una situación a la vez hasta hacerlo parte de uno. Gracias, Vale. Esto es inteligencia emocional. Es que esto es más que inteligencia emocional, porque el guionista es sentirte el todo, es más bien espiritual. Entonces, es una técnica nomás porque se me ocurrió y que hoy día te la comparto. Bien, este live va a quedar grabado en nuestro IGTV por si lo quieres repasar y si hay algo que por ahí no te quedó tan claro. Y el próximo miércoles, como todos los miércoles a las 6 de la tarde de Chile, voy a hacer otro live con un tema interesante. Te mando un abrazo y nos vemos. Chao, chao.